voluntarios, estamos por búsqueda de voluntarios. Si ustedes han estado asistiendo a la iglesia por varios meses y consideran esta iglesia su iglesia, pues es una oportunidad para que puedan ser parte del ministerio que Dios está llevando a cabo aquí de diferentes áreas, ¿no? De repente pueden descubrir talentos o dones que el Señor les ha dado que todavía no saben. Así que les animo también a que vengan y hablen con los líderes y muestren su disposición. ¿Okay? También reunión de oración todos los domingos a las 8 de la mañana. Estamos aquí para orar en conjunto, en grupos, y oramos los unos por los otros. Cualquier necesidad que tengan, por favor, pueden venir y orar. Y no solamente los domingos tempranos, sino si no pueden y tienen pedido de oración, por favor, les pido que vengan y oren al final con un líder. Aquí yo voy a estar también. Si necesitan oración, podemos orar juntos. ¿Okay? También discipulado es una oportunidad para poder crecer en nuestro conocimiento y en nuestra relación con el Señor Jesucristo a través de un material basado en la palabra de Dios, ¿no? También, y por último, los estudios de los miércoles y de los domingos están en nuestra página, en nuestro canal de YouTube. ¿Ok? Y así que ahí están. Si tienen Biblia, si necesitan una Biblia, por favor, levanten su mano para que ahí Sean les pueda dar una. Solamente mantengan su mano arriba para que él sepa a quién tiene que ir. Ahí Jaime también. Ok. Y si tienen sus Biblias en casa, tráiganlas. Sí. Ok. Es más que un adorno, ¿no es cierto? Ok. Bueno, hoy día, por la gracia de Dios, vamos a acabar el libro de Hechos, ¿no? Después de mucho tiempo ya, vamos a acabar el libro de Hechos. Así que la semana pasada avanzamos los primeros 15 versículos y vamos a ver algunos de los puntos. En la semana pasada vimos que necesitamos ser humildes y dejar que Dios nos use como Él quiere, no como queremos ser usados o utilizados, ¿no? Y esto viene, ¿no?, de cómo, ¿se acuerdan que después de la tormenta y toda la tripulación del barco, cuando llegaron a las orillas de la isla de Malta, todos estaban a salvo? Y cuando empezaron a hacer una fogata, ¿qué cosa hizo el apóstol Pablo? Comenzó a juntar leña. No, él no dijo, acá hay 276 personas, yo soy el apóstol Pablo, yo soy el más aquí. Ese es un trabajo para otras personas. No, él vio la necesidad, tomó iniciativa y fue y lo hizo, ¿no? Entonces eso nos enseña acerca de la humildad en el servicio del Señor. Nadie es más que otros. Aquí la cabeza del ministerio es Jesús. Los demás somos solamente sus instrumentos. Amén. Otro, vimos que Satanás no dejará de intentar detenernos. Por más que él ya sabe que ha sido vencido, él todavía tiene un propósito, el cual es robar, matar y destruir. Eso es lo que él quiso hacer con Pablo. Por lo tanto, debemos estar alertas y preparados para cuando los ataques se nos presenten. ¿No se acuerdan? Mientras que Pablo estaba a salvo ya en la orilla recogiendo leña, ¿qué pasó? Una serpiente venenosa fue y lo mordió, ¿no? Pero Pablo no dejó que eso intervenga en los planes que Dios tenía para su vida. Así que hizo con la serpiente que estaba ahí, dice, colgando de su mano, se sacudió y ¿no? Se deshizo de ella, ¿no? Y siguió adelante, ¿no? La gente cuando lo vio dijeron, este es un criminal, se salvó de la tormenta en el mar, pero aquí ya le llegó la hora y tiene que morir sí o sí. Cuando vieron que Pablo estaba ileso, que dijeron, no, este es un Dios, ¿no? Pero ¿cómo es? Pablo no le importó lo que la gente decía de él, él siguió adelante. Y también aprendimos de que cuando servimos al Señor, hacemos lo que Él nos dice. Por un momento Pablo estaba recogiendo leña, sirviendo al Señor de esa manera, y por otro lado estaba sanando enfermos. Entonces el Señor le dijo, Pablo realmente era un instrumento
que se había dado por completo al Señor. Y el Señor lo usó como Él quería. Si fuera para recoger leña, si fuera para hacer milagros. Pablo estaba siempre dispuesto, ¿no? Y eso también nos enseña nuevamente a que hacemos lo que el Señor nos dice, no lo que queremos hacer, ¿no? No, le servimos a Él y no a nosotros mismos. Y por último, es alentador, de mucho ánimo, saber que nuestro Señor sabe exactamente lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos. Siempre debemos estarle agradecidos, ¿no? Como es que Pablo está a punto de llegar a Roma, está muy cerca, y cuando los hermanos se enteran que están viniendo, ¿qué hacen? Ellos le dan el encuentro antes de que llegue a Roma. ¿Y qué hizo Pablo? Pablo no dijo, oye, ¿no pudieron esperar a que lleguen a Roma? No, sino que los vio, se llenó de ánimo y le dijo a Dios, gracias Dios. Gracias porque tengo mi familia en Cristo aquí. Y eso nos enseña, ¿no?, la importancia de ser parte del cuerpo de Cristo. Hay muchas, lamentablemente yo conozco, hay personas, hermanos, y de repente tú también conoces, o de repente tú eres una de ellas, que podemos venir a la iglesia por muchos años, pero no ser parte del cuerpo de Cristo, ¿no? No nos relacionamos los unos con los otros, no compartimos, ¿no? Y cuando Satanás viene y nos ataca, nos encuentra solos. Así que es de mucho ánimo y también es una exhortación para nosotros el buscar vivir en comunidad con otros cristianos. ¿Okay? Bien, luego sigamos entonces, capítulo 28, versículo 16, dice, una vez que llegamos a Roma, a Pablo se le permitió hospedarse en un alojamiento privado, aunque estaba bajo la custodia de un soldado. Entonces, es aquí, hermanos, al comienzo del versículo 16, donde vemos que las palabras de Jesús, la promesa que el Señor le había dado a Pablo de que él iba a ir a Roma, finalmente se cumplió. Ellos llegaron a Roma. Y yo me imagino que cuando Pablo llegó a Roma, su mente estaba todavía en el Señor, diciendo, Señor, lo hiciste una vez más. Cumpliste lo que dijiste que ibas a hacer. ¿No? Pablo, hermanos, él estaba confiado y esperó pacientemente a que la promesa del Señor se cumpliera. Por más que estuvo 2 años en la cárcel, después 2 semanas en la tormenta, 3 meses en la isla de Malta y ahora en Roma, él esperó pacientemente. ¿Cuántos de nosotros que hubiera estado en las circunstancias de Pablo, en el medio de eso diríamos, ya fue, ya? ¿O cuál es el plan B? ¿No? Veríamos otra alternativa porque nos daríamos por vencidos. O si veríamos las circunstancias, diríamos, ¿el Señor seguirá conmigo? Porque no siento, no se ve. Pero Pablo recordó y esperó pacientemente lo que Jesús le había dicho en Hechos capítulo 23, versículo 11, donde el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, Pablo, ten ánimo. Así como has sido mi testigo aquí en Jerusalén, también debes predicar la buena noticia en Roma. Y eso es lo que a Pablo se le quedó en la mente. El Señor me ha dicho que yo voy a ir a Roma y no importa si esté en la cárcel 2 años, si esté de náufrago, ¿no?, por 2 semanas, que esté en una isla por 3 meses, de que me muerda una serpiente. Si el Señor me ha dicho que yo voy a ir a Roma, pues voy a ir a Roma y voy a llegar ahí. Y cuando él llega ahí, estoy seguro que eso fue lo que pensó, Señor, después de toda esa travesía, no por mí, sino porque tú eres fiel, cumpliste tu promesa. Y me gusta también, hermanos, cómo es que el Señor le recordó, no es que Pablo, de aquí a tantos años vas a ir a Roma y se olvidó, ya nos vemos en Roma. No, sino en medio de la tormenta. ¿Se acuerdan
en el capítulo 27, versículo 24, cuando todo el mundo en el barco pensó que ya iban a morir, no había escapatoria, el ángel del Señor se le apareció a Pablo y le dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Entonces, nuevamente el Señor le recordó su promesa a Pablo en medio de la tormenta. Esta confirmación no era para que el Señor se acuerde, no es como algo que tú y yo a veces tenemos que hacer, y a veces ponemos alarma en nuestros celulares diciendo: toma tu pastilla, o no sé, o anda y haz esto, lo otro. El Señor no hacía este recordatorio para sí mismo, no, Él lo hacía para Pablo. Y es lo que hace para nosotros, hermanos. Él usa su palabra para recordarnos qué cosa es lo que Él ha dicho, para que cuando nosotros nos sintamos diferente, nos sintamos desanimados, tristes, asustados, de no querer ir hacia adelante, con dudas, el Señor dice: toma mi palabra. Y es ahí donde tenemos que decidir: ¿voy a ir por lo que el Señor me dice en su palabra o por cómo yo me siento? Pablo dijo: no, yo no voy a ir por lo que yo siento. Siento dolor, que sí, la serpiente me mordió y ha pasado todas estas cosas, pero yo, como dijo en el versículo 25, yo le creo a Dios. Yo sé que el barco, literalmente el barco se estaba destrozando, hermanos. A Pablo le mordió la serpiente. A Pablo estaba 2 años en la cárcel, pero él decía: yo le creo al Señor. Entonces, ¿te imaginas? Es como si Pablo tenía que ignorar la realidad. Pareciera que fuera algo así. Pero Pablo decía: no, para mí lo que va a tener más peso que cualquier cosa que yo puedo ver y sentir es lo que Dios me ha dicho en su palabra. Y aquí está el Señor mostrando: ya ves, Pablo. Y Pablo, yo estoy seguro que Pablo decía: valió la pena. Que al final llegó a donde el Señor quiso que Él esté. Y hermano, eso es lo que el Señor va a hacer en tu vida y en la mía. Si Él te ha prometido que Él va a hacer algo, Él lo va a cumplir. No porque tú eres bueno, no porque yo soy bueno, sino porque Él es bueno y porque Él es fiel. Esto me hace pensar en lo que dice en Hebreos 10:23. Dice: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos. ¿Por qué? Porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. ¿Podemos decir lo que Pablo dijo, hermanos? Yo le creo a Dios. ¿Por qué no le dices al que está al costado tuyo? Dile: yo le creo a Dios. Es cierto. Pero eso tiene que ir mucho más allá de solamente palabras, hermanos. Realmente tenemos que creer en el Señor. El Señor nos da un historial de su fidelidad, de que Él cumple sus promesas, para animarnos. Mira lo que le dice a Josué: ni una sola palabra, ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Ninguna. Todo lo que Él había dicho se hizo realidad. Y ese es nuestro Señor, hermanos. Como hemos cantado: tú cumples tus promesas, Señor. Así que necesitamos más seguridad que esto. Hay muchos más versículos en la palabra de Dios que habla de su fidelidad. Así que confía en Él y no vas a decepcionarte. Nuestro primer punto es: Dios es fiel. Él no miente, Él nunca miente, Él no puede mentir. Él cumple sus promesas. Incluso cuando fallamos, Él sigue siendo el mismo. ¿Cuántos estamos contentos, agradecidos con el Señor de que incluso cuando fallamos, Él sigue siendo fiel? Gloria a Dios.
Entonces, las palabras del Señor Jesús se hicieron realidad. Llegamos a Roma, dice. Y cuando Pablo llega a Roma, pues en los años 60 más o menos después de Cristo, era una ciudad ruidosa, muy concurrida, ¿no? Densamente poblada. Era capital del imperio romano, cuyo gobernador era gobernado, por Nerón. Entonces, es donde llega Pablo. Todavía el famoso Coliseo no había sido construido. Sin embargo, la ciudad estaba llena de templos paganos a dioses. Había el templo de Júpiter, los palacios de César que se idolatraban, y un templo a Marte, el dios de la guerra. Pero en medio de todo ese desorden, por así decirlo, había o existía una pequeña y activa comunidad cristiana. El remanente del Señor. Había muchos esclavos en el imperio romano. Dicen que casi en Roma, casi el 50% de las personas eran esclavos y los otros eran libres. Ahora se nos dice que Pablo llega y todavía sigue siendo un preso, ¿no? Él está siendo cuidado por guardias, custodiado por soldados. Pero en este lugar donde él va es como si él tiene su propio departamento, por así decirlo, ¿no? A él no lo mandan a la cárcel, al menos no esta vez. Le dan ciertos privilegios o cierta libertad de poder estar fuera de la cárcel. ¿Por qué? Porque Pablo no había sido juzgado o condenado todavía. Entonces, por eso es que le dan estos beneficios de tener un lugar fuera de la cárcel donde él puede tener la visita de personas, reunirse con las personas. Sin embargo, sí tenía que estar bajo la custodia de un soldado las 24 horas del día. Algunos creen que estos soldados que cuidaban a Pablo, que probablemente tomaban turnos al día, no sé si de repente 2 o 3 al día, cada 8 horas, no lo sé, digamos que eran 3 o 2, cada vez que a este soldado tenía que ver a cuidar a Pablo o custodiar a Pablo, se dice que este soldado se encadenaba con Pablo. Especialmente, pues tiene sentido porque ya sabemos que un soldado romano tiene la responsabilidad de cuidar al prisionero. Si el prisionero se escapa, entonces este soldado va a tener que pagar las consecuencias, muchas veces con su propia vida. Ahora, Pablo no está en la cárcel, él está afuera y le dan esta libertad de alquilar su propio departamento y todo eso. Entonces el soldado romano va a tener mucha más razón o va a pensar, el riesgo es mucho más grande de que este prisionero se escape. No, yo no voy a correr ese riesgo, así que se encadena a Pablo porque no quiere que se escape, él no quiere pagar por lo que le podría pasar a Pablo. Así que él estaba ahí 24 horas al día. Y podemos imaginar a Pablo, hermanos. Sabemos cómo es Pablo. Pablo va a aprovechar cada oportunidad que él tiene para compartir el evangelio con otros. Así que si se amarraba el soldado a Pablo, Pablo estaba contento diciendo, tengo a alguien a quien puedo predicar las 24 horas del día. De repente ya cada vez que le tocaba a un guardia vigilar a Pablo, decía, otra vez Pablo. Ya me tiene loco Pablo, ya hablando de Jesús nomás cada rato. Ahí podemos pensarnos, ¿quién era el prisionero? ¿Si Pablo o el guardia? Pero Pablo, eso es lo que hacía Pablo, hermanos. Pablo no desperdiciaba el tiempo. Él quería compartir el evangelio con todos, así sea esclavo, libre, soldado, gentil, lo que sea. Y eso es lo que él hizo.
Mira lo que él escribe en la carta de Filipenses. Dice, cada persona aquí, él escribe Filipenses desde Roma, su primer encarcelamiento. Pues cada persona, dice, de aquí en Roma, incluida ¿qué? Toda la guardia del palacio, ¿no? Todo, ya había estado, Pablo va a estar 2 años en Roma, en prisión, ¿no? Pero así una prisión diferente, custodiado por soldados. En esos 2 años de repente Pablo ya se conocía a toda la guardia del palacio. Pero mira lo que todos sabían, incluyendo la guardia del palacio, que Pablo estaba encadenado por causa de Cristo. No por un crimen que él había cometido, no porque había roto la ley, sino por Cristo, porque creía en Cristo, porque servía a Cristo, porque amaba a Cristo. Entonces Pablo no quería que la gente lo viera como una víctima en realidad, cuando estaba allá en Roma, sino como un representante de Cristo, el cual quería compartir el evangelio y estaba dispuesto a pasar por tiempos difíciles por causa y amor a Cristo. Versículo 17 dice: 3 días después de haber llegado, Pablo mandó reunir a los líderes judíos locales. Les dijo: hermanos, fui arrestado en Jerusalén y entregado al gobierno romano. A pesar de no haber hecho nada en contra de nuestro pueblo, ni de las costumbres, ni de nuestros antepasados. 18. Los romanos me llevaron a juicio y querían ponerme en libertad, porque no encontraron ninguna causa para condenarme a muerte. Pero cuando los líderes judíos protestaron por la decisión, creí necesario apelar al César, aunque no tenía deseos de presentar cargos contra mi propia gente. 20 dice: les pedí a ustedes que vinieran hoy aquí para que nos conociéramos y para que yo pudiera explicarles que estoy atado con esta cadena. ¿Por qué? Porque creo que la esperanza de Israel, el Mesías, ya ha llegado. Pablo, yo creo que Pablo estaba emocionado de estar en Roma. Después de todo lo que había pasado, Pablo ya está en Roma y solamente pasaron 3 días, hermanos, bajo arresto domiciliario, estar siendo custodiado por soldados. Eso no impidió a Pablo hacer la obra del Señor. Mientras que Pablo estaba esperando su juicio delante del César, en lugar de invitar a los miembros de la iglesia, a los creyentes que ya había en Roma, ¿quiénes son las primeras personas que él invita? Los líderes judíos que estaban en Roma. Y esto era una costumbre, podríamos decir, ¿no? ¿Se acuerdan? A través de los viajes misioneros de Pablo, el primer lugar que él iba, ¿dónde era? Las sinagogas, ¿no? ¿Por qué? Porque quería compartir el evangelio con su pueblo, con sus hermanos, los judíos. Y esto es lo que él hace aquí también. Si bien es cierto que él no podía de repente ir a una sinagoga, él dijo: eso no me va a impedir. Si yo no puedo ir a verlos, yo los voy a invitar a que vengan. Y probablemente también quería adelantarse a cualquier rumor que pudieron haber oído sobre él. Porque él quiere, dice, no, los he llamado para poder conocernos. Y comienza a dirigirse a ellos, negando todas esas falsas acusaciones que se le había hecho a su persona. Y él dice, él no lo niega, ¿no? Él lo dice: sí, me acusaron de todas estas cosas y fui arrestado en Jerusalén. Pero no he hecho nada, dice, en contra de nuestro pueblo ni de las costumbres de nuestros antepasados. Y encima de eso Pablo les comparte y les dice a los líderes judíos en Roma, les dice también
Incluso las autoridades romanas se involucraron en este caso. Y ellos también no encontraron causa para condenarme a muerte, ¿no? Entonces la gente, los líderes judíos en Jerusalén, como hemos leído antes, hemos estudiado, ellos no solamente querían que Pablo esté en la cárcel, ellos querían matar a Pablo. ¿Se acuerdan? Con Félix le dijeron: Félix, solamente tienes que llevarlo por ese camino y nosotros nos encargamos. Cuando Festo reemplazó a Félix como gobernador de Cesarea, también le dijeron: Festo, si quieres llevarte bien con nosotros, tenemos un favor que pedirte. Hay un hombre bajo tu custodia, se llama Pablo. Solamente queremos que lo lleves en esa dirección y de ahí nosotros mismos nos encargamos de él. Pero al enterarse que Pablo era un ciudadano romano, no les pudo dar, Festo no podía darles a los judíos lo que estaban pidiendo. Entonces esto es lo que Pablo explica, ¿no? Que su caso llegó a autoridades romanas y ellos lo vieron como una persona inocente también. Y este veredicto fue algo que los líderes judíos en Jerusalén no quisieron aceptar. Quisieron todavía hacer lo posible para deshacerse de Pablo. Pablo, al ver que no iba a llegar a ningún lado, que la justicia no estaba por su lado, porque había mucha corrupción, entonces Pablo dice que yo vi necesario apelar mi caso al César. Y él explica a la gente, a los judíos en Roma, que aunque tenía todo derecho, él no estaba en Roma para presentar cargos contra su propia gente. Pablo está diciendo: mira, yo soy un ciudadano romano, por eso estoy acá, esperando que mi caso sea visto por el emperador. Las personas que me han hecho daño son los líderes judíos. Yo tengo el derecho como ciudadano romano de denunciarlos, contarles a las autoridades romanas lo que ellos me han hecho, y ellos se meterían en problemas. Pero le dice: yo no estoy aquí para presentar cargos contra mi propia gente. ¿Por qué, hermanos? Porque Pablo sabía por qué estaba ahí. Él no estaba ahí por casualidad. Sí, es cierto que en la carta que él escribe a los romanos, él dice: yo quiero estar ahí para poder verlos a ustedes, como dice en Romanos 1:15, ¿no? Le dice a los creyentes en Roma: estoy ansioso por visitarlos también a ustedes. Pero eso no es la razón más importante para Pablo. Él dice que también estaba yendo a Roma. ¿Para qué? Para predicar en Roma las buenas noticias, el evangelio. Y eso es lo que él ve delante de él en estos momentos. Cuando ve a los hombres judíos que han venido por invitación de Pablo, él les dice: yo no he venido acá a denunciar a otras personas, yo he venido acá a predicar las buenas noticias. Todavía no les dice eso, pero eso es lo que está pasando. Pablo quería ser intencional durante el tiempo que iba a estar ahí en Roma. Él no sabía cuánto tiempo iba a estar ahí. Pablo, por los últimos 30 años de su vida, ha estado viajando de lugar a lugar. Y él no sabe cuánto tiempo va a estar ahí, pero él está viviendo como que aprovechando cada día para compartir con la gente. No quería perder el tiempo. Quería que otros también conocieran a Jesús. Por eso se reunió con los líderes judíos. Y en el versículo 20 nos dice la razón. Primero nos dice, ¿no?, en el 19, ¿por qué él no vino? Dice: no vine a presentar cargos contra mi propia gente. El versículo 20 nos dice para qué vino. Para que él pueda explicarles. Dice que estoy atado con esta cadena. Mientras que él hablaba con la gente, seguramente el soldado romano estaba con él, con esa cadena.
Y él decía, yo he venido a contarles, hermanos, que la razón por la cual yo estoy aquí con estas cadenas es porque creo que la esperanza de Israel, nuestra esperanza, el Mesías ya ha llegado. Y Pablo se identifica con ellos porque la manera como él los llama es hermanos. Esa esperanza que yo tengo no es una esperanza que yo nomás tengo, es la esperanza de todo Israel. Es la esperanza que tú y yo hemos estado esperando. Nuestros antepasados han estado esperando por este día y el día ya llegó. El Mesías ya ha venido. Entonces nos damos cuenta aquí, hermanos, que Pablo, cuando él llegó a Roma, él no estaba perdido. Pablo sabía dónde estaba y qué debía hacer. ¿Por qué? Porque el Señor estaba guiando su vida. Pablo no estaba deambulando por ahí buscando qué cosa debo hacer, ahora aquí en Roma, ¿qué hago? No, él sabía que debía estar ahí haciendo lo que Dios le había llamado. Y esto creo que es un buen punto para nosotros. De que así como Pablo, cuando seguimos a Jesús y le permitimos guiar nuestras vidas, sabremos dónde estar y qué hacer. Pero es como un condicional, no sé si se dice así. Pero que hay dos partes. El resultado es que tú vas a saber si estás en el lugar correcto, haciendo lo que debes estar haciendo. Pero lo primero es esto: si estás siguiendo a Cristo, si estás obedeciéndole, si estás dejando que Él guíe tu vida, entonces vas a estar seguro, así como Pablo estuvo seguro, hermanos, de que estaba haciendo la voluntad de Dios. Cuando él se encontró en prisión, seguramente pensó, estaré haciendo la voluntad de Dios, y el Señor le dijo, estás haciendo mi voluntad. Cuando estuvo las 2 semanas en naufragio con el bote que se estaba destruyendo, de repente pensó, estoy haciendo la voluntad de Dios, y el ángel del Señor vino y le dijo, estás haciendo la voluntad del Señor. Le mordió la serpiente mientras que estaba sirviendo al Señor y se dio cuenta que el Señor estaba con él. Entonces, no fueron las emociones, ni las circunstancias, ni las personas los que le dieron esta seguridad o esta guía a Pablo, hermanos. Fue la palabra de Dios. Y eso es algo que tú y yo podemos tener el día de hoy. Si tú sigues a Cristo y permites que Él guíe tu vida, entonces sabrás dónde debes estar y sabrás qué cosas debes estar haciendo. Hermanos, porque hay muchos cristianos que no saben qué hacer con sus vidas. Hay muchos cristianos que viven una vida perdida. O hay muchos cristianos que están haciendo algo que el Señor no necesariamente les ha dicho que hagan. Pablo pudo haber estado con todo el currículum, ¿no?, que Pablo tenía, pudo haber empezado una iglesia y con todo lo que sabía, con todo lo que había pasado, pudo haber sido una iglesia con mucho fruto. Pero Pablo sabía que hubiera sido en desobediencia al Señor. Cualquier otra cosa fuera de la voluntad de lo que Dios tenía para Pablo, Pablo dijo, yo no estoy interesado en eso. Yo estoy interesado en hacer la voluntad de mi Padre. Y si eso significa 2 años en la cárcel, 2 semanas en naufragio, que mi vida sea atentada para que me maten, recibir mordeduras de serpientes, si eso significa, si eso es parte de mi obediencia a Cristo, entonces que sea así. La esperanza de Israel ha llegado. El Mesías ya ha venido. Entonces, para eso es que Pablo estaba en Roma, hermanos. Para contarles a las personas quién era Jesús, cuánto los ama y lo que Él hizo por ellos.
Algo totalmente diferente a lo que ellos estaban esperando escuchar. Y esto es lo que nosotros también, si vemos alrededor en el mundo en que vivimos, nos damos cuenta que es lo que la gente necesita. Necesita a Jesús, necesita arrepentirse de sus pecados y volverse a Cristo, como Juan el Bautista predicaba en las calles. Puede que la gente no se dé cuenta de esta necesidad, pero necesitan a Cristo. Y tú y yo tenemos a Cristo. Tenemos lo que el mundo necesita. Vayamos y compartamos. Versículo 21 dice: ellos respondieron: no hemos recibido ninguna carta de Judea, ni ningún informe en tu contra, de nadie que haya venido por aquí. Versículo 22. Pero queremos escuchar lo que tú crees. Pues lo único que sabemos de este movimiento, otras versiones dicen sectas, es que se le ataca por todas partes. Ustedes los cristianos donde van siempre hay problemas. Nadie los quiere. Están por un lado, problemas. Vienen otros lados, vienen por acá, le piden sus papeles. Por eso no le quieren sus papeles, pues. Se les ataca, se le ataca por todas partes. Es interesante, ¿no? Yo creo que Pablo no sabía, ¿no? Pablo pensó que el grupo de líderes judíos de Jerusalén, o sea, ya pasaron 2 años en Cesarea, han pasado 2 semanas de naufragio y 3 meses en la isla de Malta esperando el invierno. Han tenido mucho tiempo los líderes judíos de Jerusalén para mandar todos los documentos para probar que Pablo es culpable. Pero Pablo llega y les dice: no, por si acaso, sí, yo fui a la cárcel, pero yo, por todos lados, todas las personas han concluido de que yo soy inocente. No, yo no he cometido ningún crimen. Y las personas le responden y le dicen, como que nosotros no hemos recibido ninguna carta ni de Judea ni de ningún lado en tu contra. Como diciendo, ¿quién eres tú que estás acá? Pero cuando él dice: yo he venido para decirles que el Mesías ya llegó, esto sembró la curiosidad en la mente de los judíos. Y los judíos les dice prácticamente: no sabemos quién eres, lo que has hecho, pero sabemos que crees. Y le dicen en el versículo 22, ¿no? Queremos escuchar lo que tú crees. Este es el sueño de cada evangelista. Que la persona venga y te diga: oye, hermano, ¿me puedes decir lo que crees? Por supuesto que sí. Ven, siéntate aquí, te voy a contar todo. Y eso es lo que Pablo tiene, esta oportunidad. Queremos escuchar lo que crees. Estas palabras, hermanos, muestra que el Señor ya estaba trabajando en los corazones de la gente en Roma antes de que Pablo llegue. ¿No? Pablo llega, reúne a estos hombres y estos hombres le dicen: queremos saber más, queremos escuchar más. Sabemos que de donde van siempre se los están atacando, pero queremos saber, queremos conocer más. El Señor ya estaba trabajando y Pablo estaba dispuesto a ser usado. Y lo que podemos ver, el punto que podemos sacar de aquí es de que el Señor está trabajando y preparando los corazones de las personas para escuchar y recibir el Evangelio. Nuestra parte es estar listos para ser usados. Y me hace pensar a lo que hemos estudiado en Hechos también. Como, ¿se acuerdan de Felipe? Que estaba sirviendo al Señor.
el Señor estaba trabajando en el corazón de este eunuco. Y mientras que el eunuco ya estaba regresando de Jerusalén a Etiopía, en el desierto solo, cuando el Señor estaba trabajando en su corazón, me dijo, este hombre ya está listo. ¿A quién voy a usar? Felipe. Felipe dice, aquí estoy, Señor. Y lo llevó. Felipe compartió con este hombre. Él aceptó, se bautizó y Felipe desapareció. Y es así, hermanos. El Señor está trabajando en los corazones, preparando corazones, no necesariamente en el desierto, a nuestro alrededor. Muchas veces, de repente, la persona que está al costado nuestro. El problema muchas veces es que estamos tan distraídos con lo que tenemos que hacer que se nos pasa lo que Dios está haciendo entre nosotros. Debemos estar listos para ser usados por el Señor. Versículo 23 dice, entonces fijaron una fecha y ese día mucha gente llegó al lugar donde Pablo estaba alojado. Él explicó y dio testimonio acerca del reino de Dios y trató de convencerlos acerca de Jesús con las escrituras. Usando la ley de Moisés y los libros de los profetas, les habló desde la mañana hasta la noche, así como vamos a hacer hoy día. Algunos se convencieron por las cosas que se dijo, pero otros no creyeron. Algo que me encanta, hermanos, es cuando Pablo reconoció que aquí el Señor, tú estás acá. Señor, tú estás obrando aquí. ¿Y qué hizo cuando la gente mostró este interés? Pablo, queremos escuchar más de lo que tú crees. Queremos que nos digas más de esto de Jesús, del cristianismo, de la iglesia. Dinos más. Pablo no dijo, algún día les contaré. No, ¿qué dice? Fijaron una fecha. Y mucha gente llegó al lugar donde Pablo estaba alojado. Yo no creo que Pablo tuvo el tiempo o incluso la libertad de poder ir a los parques y alrededor de todo Roma para anunciar de que tal día él iba a compartir con la gente. Pero te das cuenta, hermanos, la soberanía de Dios que usó a los líderes judíos que estaban en Roma para pasar la voz a todos. Y dice que ese día que habían fijado, mucha gente llegó. Y yo pienso que el lugar que Pablo tenía, yo no creo que Pablo tenía su departamento, no creo que era así. Hubiera sido muy caro. Aparte, era un preso todavía, ¿no? Pero dice que llegó mucha gente. Entonces yo me imagino que la gente estaba afuera queriendo escuchar, tipo como cuando Jesús hablaba y la gente llenaba las casas. Cuando Jesús hablaba, dicen, ¿no? Los cerros bajaban. O Pablo también. Dijeron todos, se pasaron la voz y llenaron las calles porque querían escuchar. Otra vez, Pablo, esta es la primera vez que Pablo pisa Roma. Sin embargo, ya el Señor estaba trabajando en los corazones de las personas. Y cuando Pablo está dispuesto a ser usado, el Señor lo usa. Y dice que él explicó y dio testimonio acerca de Dios, acerca del reino de Dios. Y estoy seguro que cuando Pablo comenzó a hablar del reino de Dios, los judíos estaban satisfechos y muy contentos de escuchar, claro, el reino de Dios, sí, va a venir. Y vamos a ser liberados de estos romanos. El Mesías va a llegar, claro, dinos más, Pablo. Se ve, este hombre sabe. Pero también sabemos, hermanos, que para hablar del reino de Dios,
Pablo tenía que hablar de Jesús. Porque sin Jesús no hay reino de Dios. Y dice aquí, Pablo no fue a imponer sus ideas o sus creencias a la gente, sino que él trató de convencer. Las otras versiones dicen persuadir, razonar con la gente. ¿Y cómo lo hizo? Con las escrituras. Este es otro punto muy importante para nosotros. Pablo conocía su Biblia y él estaba listo para dar una respuesta cuando alguien le preguntaba por su fe. ¿No es eso lo que la palabra nos dice? Que debemos estar siempre listos para dar una respuesta cuando alguien nos pregunte acerca de nuestra fe. Entonces él conocía y estaba listo para esto. ¿Estás listo tú para dar testimonio de Jesús? Y lo buscas ahí. No está mal eso necesariamente, pero tú también tienes que estar listo, hermanos, para dar testimonio de tu fe. Para testificar, para explicar a través de las escrituras quién es Jesús. Entonces hay una responsabilidad nuestra también de poder conocer la palabra del Señor para que podamos también dar testimonio de Él. Porque sí, de repente todos tenemos experiencias, pero no es nuestra experiencia lo que va a cambiar el corazón de una persona. Es Jesús. Entonces Pablo se tomó el tiempo, dice, para explicarles y dar testimonio de que las escrituras hablaban de Jesús. Dice, desde la mañana hasta la noche. Y él usó, dice, la ley de Moisés y los libros de los profetas. Es como si Pablo conocía a su audiencia, hermanos. Él sabía que estos hombres religiosos judíos confiaban en lo que decían las escrituras. Y es como si Pablo decía, escoge un libro de Moisés a los profetas. Yo te voy a mostrar cómo es que cada uno de estos hombres hablaba del Mesías, de Jesús. De que Jesús es el Mesías, de que Jesús es el Salvador del mundo, de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. De que en Jesús hay perdón de pecados, en Jesús hay vida eterna. Eso es lo que estoy seguro es lo que Pablo compartió con la gente. Él se encargó de dar el evangelio completo. Que todos somos pecadores, que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, porque Jesús ya pagó el precio por nuestros pecados. Y si tú te arrepientes de tus pecados, confiesas tus pecados a Dios, Él te perdona. Ya no vives para ti mismo, sino vives ahora para Él. Ya no en rebeldía, sino en obediencia a Jesús. Entonces estoy seguro que Pablo compartió el evangelio completo y dice, ¿cuál fue el resultado? Algunos se convencieron por las cosas que Pablo dijo, como diciendo, este hombre sabe y nos ha ayudado a entender que sí, las escrituras hablan del Mesías y este Mesías es Jesús. No hay otro. Y estoy seguro que Pablo estaba contento de ver cómo el Señor estaba trabajando en los corazones de las personas y muchos decían, sí, yo creo en lo que tú dices, Pablo, yo creo en Jesús. Pero así como también él estuvo contento por ellos, yo creo que también estaba preocupado por el otro grupo de personas que dice, hubo otro grupo, otros no creyeron. La evidencia, el evangelio fue ofrecido para todos en ese grupo, pero algunos creyeron y otros no. Y yo digo, hermanos, este es el apóstol Pablo. ¿Qué mejor predicador te va a tocar que el apóstol Pablo?
por así decirlo, humanamente hablando, ¿no? Es que al final no es el trabajo del predicador, no es el trabajo de la persona que va a compartir, convencer o forzar a que la gente acepte a Jesús. Eso no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es ir y compartir las buenas noticias. Bueno, primero las malas noticias y luego las buenas noticias. Y ya depende de las personas si decidirán creer en Jesús, aceptarlo o rechazarlo. Mi oración es que tú escuches el Evangelio y, como dice la palabra, que cuando escuches la voz de Dios no endurezcas tu corazón, sino que te arrepientas de tus pecados y vengas a Cristo hoy, porque el día de salvación es hoy, dice la palabra. Sigamos, versículo 25. Dice: después de discutir entre unos y otros, se fueron con las siguientes palabras finales de Pablo, donde Pablo dice, ¿no? El Espíritu Santo tenía razón cuando les dijo a sus antepasados por medio del profeta Isaías: ve y dile a este pueblo, le dice Dios a Isaías, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír. Y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y su corazón no puede entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. Es lo que nos dice el Señor, ¿no? Entonces, estos versículos nos muestran de que hubo una disputa o una división entre los que creían y los que no creían. Y eso es lo que hace Jesús, ¿no? Jesús trae división al grupo, aquellos que creen y aquellos que no creen. Unos decían, lo que dice este hombre tiene mucho sentido, y otros decían, no, lo que él dice son locuras. Pero Pablo aquí, él cita las palabras del profeta escritas en el libro del profeta Isaías, donde les recuerda, ¿no? Les dice, ¿no? Esta profecía había sido escrita 800 años antes del tiempo cuando estaba Pablo con los judíos aquí. Y esto es cierto, hermano, esto es cierto no solamente para ese entonces, sino para el día de hoy. Cuando la gente rechaza a Jesús, porque estas palabras que él cita del libro de Isaías son para aquellos que rechazan a Jesús. Y él les dice, aquellos que rechazan a Jesús, que es cierto para hoy, esto es lo que pasa. Si tú rechazas a Jesús, tu corazón se endurecerá. Cada vez que alguien dice, no, yo no quiero a Jesús, Dios te da la oportunidad de que tú decidas. Pero a veces uno dice, no, yo voy a decir no, pero ya hasta que tenga, no, sea anciano, y ahí recién podré decir, ya, bueno, ya pues Jesús, te aceptaré. Pero no, hermanos, cuando tú dices no a Jesús, tu corazón se va endureciendo más y más y más y más. Dice tanto así que tus oídos no podrán oír. No vas a poder escuchar la voz del Espíritu Santo. Tus ojos se cerrarán, no podrás ver lo que el Señor está haciendo al frente tuyo. Tu corazón no podrá entender, dice, y por lo tanto no vas a poder ir a Dios para que recibas sanidad. Y eso es lo que Satanás quiere hacer. Él quiere prevenirte de que tú vengas a Jesús, porque Él sabe que en Jesús hay libertad. También es cierto, hermanos, y es lo que vamos a ver en Romanos, y es el siguiente libro que vamos a estudiar. Pablo dice incluso, ¿no?, de que la gente no quiere venir a Jesús, no quiere ser sanada de su pecado. ¿Por qué? Porque ama su pecado.
Y lamentablemente ese es el caso de muchas personas. No quieren venir a Cristo, ¿por qué? Porque aman más su pecado. Dice, yo quiero la salvación, quiero el cielo, quiero estas cosas, pero dejar de hacer lo que estoy haciendo. Un punto para nosotros es triste cuando las personas escuchan y rechazan simplemente porque no quieren volverse a Dios y ser sanados de su pecado. Solamente hay un mediador, solamente hay uno, hermanos, que puede perdonar pecados, y ese es Jesús. Ese es Dios. Tú y yo no podemos hacer esto. Ven y recibe sanación espiritual de parte de Jesús. Continuemos, 28. Así que Pablo continúa, dice, así que quiero que sepan que esta salvación de Dios también se ha ofrecido a los gentiles y ellos la aceptarán. Pablo dijo la palabra que estaba prohibida: gentiles. Pablo se ponía triste por sus hermanos. Pablo hablaba de los romanos diciendo, si es posible, yo estoy dispuesto a ir al infierno prácticamente, con tal de que mis hermanos sean salvos. Pero también Pablo sabía de que si alguien rechaza el evangelio, entonces la obra del Señor no para ahí. La obra del Señor continúa. Y dice, si tú rechazas, alguien más lo va a aceptar. Y en este caso, Pablo se refiere a los gentiles. Si ustedes, que Jesús vino aquí a nosotros, a los judíos, entre nosotros, y nosotros lo rechazamos, entonces Jesús va también a los gentiles. Ahora, en sus versiones, en realidad las únicas versiones que la tienen creo que son Reina Valera. El versículo 29 no lo tienen en las versiones, son versiones, en esas versiones modernas omiten el versículo 29 porque no se encuentra en los manuscritos griegos más antiguos, ¿no? Entonces, cada versión de las Biblias han usado diferentes manuscritos que se han encontrado y han basado pues, ¿no? Su contenido en estos manuscritos. Pero igual, hermano, esto no hace, una vez más, no hace la diferencia. Versículo 29, que no los tiene, igual se los voy a leer en aquellas versiones que sí lo agregan. Y dice, después, ¿no? Leamos el 28 y el 29. Así que quiero que sepan que esta salvación de Dios también se ha ofrecido a los gentiles y ellos la aceptarán. 29. Y después de que dijo estas palabras, los judíos se fueron muy en desacuerdo unos con otros. De repente aquellos que no creían dijeron, ya ves, por eso no creo, porque se le da también a los gentiles. Y otros sabemos de esa riña que había entre judíos y gentiles. Entonces no cambia la historia ni nada. Para terminar, versículo 30 y 31 dice, durante los 2 años siguientes, Pablo vivió en Roma, pagando sus gastos él mismo. Recibía a todos los que lo visitaban y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo. Y nadie intentó detenerlo. Gloria a Dios. Amén. Pues Pablo va a pasar estos 2 años en Roma, bajo arresto domiciliario, con la compañía de guardias romanos. Sin embargo, él pudo ver y recibir a todos los que lo visitaban. Y es muy probable que cuando Pablo está en Roma, ahora esta vez,
que se reunió nuevamente con Priscila y Aquila. Aquila, ¿no? Aquila iba a decir. Con Priscila y Aquila. ¿Se acuerdan quiénes son estas parejas? Esta pareja es una pareja judía que Pablo conoció en Corinto. Ellos llegaron a Corinto porque habían salido de Italia cuando Claudio César deportó a todos los judíos de Roma, ¿no? Diciendo, ustedes judíos están por todo lado, hay muchos de ustedes, así que salgan de Roma. Y ellos tuvieron que salir. Aquila y Priscila era la pareja que llega a Corinto. Y en Corinto conocen a Pablo y comienzan a hacer ministerio juntos. ¿Y por qué pensamos que Pablo se reúne con ellos durante estos 2 años aquí en Roma? Porque cuando Pablo escribe la carta a los romanos, al final de su tercer viaje misionero, Pablo dice, den mis saludos, ¿a quién? A Priscila y Aquila, mis colaboradores en el ministerio de Cristo Jesús. Entonces el Señor, en su gracia, permitió a Aquila y Priscila regresar a Roma. Y ahora podemos ver, aunque sea una de las razones por qué les permitió que regresen, para que sean de ánimo a Pablo. Además, mientras que Pablo estaba en la cárcel, también se cree que fue aquí, mientras que él estaba en la cárcel, que él conoció a Onésimo. ¿Se acuerdan quién es Onésimo? De la carta, ¿a quién? A Filemón. Onésimo era un esclavo que se había escapado de su amo. Y se piensa, ¿no?, que de repente hasta había robado, ¿no? Entonces lo que le esperaba era la pena de muerte. Pero se conocen aquí Pablo y Onésimo, y es aquí donde Pablo escribe la carta a Filemón para buscar la reconciliación entre Filemón y Onésimo, diciendo, no, él ahora es nuestro hermano, le dice. Es una carta excelente de la reconciliación también. Es la figura de Cristo en realidad con nosotros. Entonces, hermanos, vemos que la obra del Señor continuó incluso mientras Pablo estuvo bajo arresto domiciliario. Él podía hablar, ver a la gente, y como vimos, escribió cartas. Y no solamente la carta a Filemón, sino es en Roma donde él escribe las cartas a las iglesias de Éfeso, Filipos y Colosas. En otras palabras, se escribe la carta a los efesios, filipenses y colosenses. ¿Quién sabe? De repente, o sea, con todo el horario que tenía Pablo y todos los viajes que tenía que estar en la cárcel para que tenga un tiempo donde pueda sentarse y escribir sus cartas. Y gloria a Dios que tenemos las cartas de Pablo hasta el día de hoy, porque es para nuestra edificación. Entonces, hermanos, Pablo no se dejó intimidar por las circunstancias, ni por los soldados que estaban atados a él, que lo veían 24 horas al día, 7 veces a la semana. Todo a su alrededor había cambiado, hermanos. Por los últimos 30 años de su vida, Pablo cambió radicalmente. Su vida ha hecho un giro de 180 grados. Ha cambiado mucho, pero hay algo que no cambió en Pablo, de que él seguía proclamando con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo. Pablo era un siervo fiel del Señor y estaba decidido a cumplir con su misión, la cual había sido encomendada por Dios. Él conocía a Jesús y tenía una relación personal con Él, y él quería que otras personas también conozcan a Cristo. El enemigo y quienes se oponían a Pablo ya habían intentado detenerlo muchas veces, pero fracasaron una y otra vez.
Ahora Pablo está donde el Señor quiso que él esté. Después de toda esta travesía, llegó a Roma. Y cuando él llega a estar donde el Señor quiere que esté, dice, nadie intentó detenerlo. Y es un poco contradictorio de repente si lo vemos literalmente hablando. ¿Cómo que nadie lo detuvo si está en la cárcel? Nadie intentó detenerlo, más el trabajo del Señor. Nadie podía interferir con lo que Dios hacía a través de Pablo. Con cadenas, con soldados, con las autoridades romanas, la palabra del Señor prevaleció. Y me pongo a pensar, hermanos, ahora que hemos acabado el libro de Hechos, ¿cómo es que empieza el libro de Hechos? Especialmente cuando Jesús le dice a sus discípulos que recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria y los lugares más lejanos de la tierra. Pablo se encuentra en un lugar muy lejano y las buenas nuevas se estaban esparciendo por todo el mundo. Habían pasado 30 años y aquí está Pablo, llevando el mensaje de salvación hasta los confines de la tierra. Y como Dios, a través de su iglesia, cumplió su voluntad en ese tiempo, hermanos, 2000 años después, donde estamos aquí nosotros ahora, esto es lo que Dios continúa haciendo a través de su iglesia. Porque el libro de Hechos se trata de eso. Los hechos, no de los apóstoles, los hechos de Dios, del Espíritu Santo, a través de su iglesia. ¿Está la iglesia de Dios aquí hoy en día? Dios va a hacer su trabajo. Lo va a hacer. Él no va a esperar a que tú quieras o no quieras. Él ya está trabajando. Nuestra labor es unirnos a lo que Él ya está haciendo. Así como Dios usó a Pablo, Él quiere usarnos a nosotros. La pregunta es, ¿estás disponible? ¿Quieres que la gente pase de tinieblas a la luz? ¿De condenación a perdón de pecados? Si es así, hermanos, gloria a Dios. Y lo dejo con este versículo. Las palabras que el Señor le dijo a Isaías son para nosotros también. No de que nuestros corazones se van a endurecer, sino esto. Cuando Isaías escuchó la palabra del Señor, dice, oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Dice Dios. ¿Quién compartirá las buenas nuevas en Lince, en Ate, en La Molina, en San Juan del Lurigancho, en el Callao? ¿A quién mandaré? Isaías dijo, aquí estoy yo, Señor. Envíame a mí. Como les digo, hermanos, el Señor todavía está obrando a través de su iglesia, pero Él te quiere usar a ti. Donde Él te ha puesto, donde Él te quiere llevar. Sigue al Señor, que te muestre su guía y obedécele. Amén. Gracias, Señor Jesús, por el día de hoy, Señor. Gracias porque el día de hoy hemos podido terminar con el estudio del libro de los Hechos. Que tal libro de mucho ánimo, Señor, y de muchos desafíos también. Oramos, Cristo, para que esto no sea solamente conocimiento para nuestras mentes, sino transformación para nuestros corazones. Y que el día de hoy, Señor, así como Isaías estuvo dispuesto a ser usado por ti, que dijo, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Queremos tener esa actitud, Jesús, porque creemos que tú el día de hoy todavía estás trabajando por medio de tu iglesia. Y aquí estamos nosotros, Señor, aquí estamos tu iglesia, Calvary Chapel, servicio de inglés, Señor, para ser usados aquí en la comunidad que tú nos has traído en este lugar.
por así decirlo, hemos llegado, Señor, de un lugar, estamos ahora en la Roma para nosotros. ¿Cómo quieres usarnos, Señor? Abre puertas para que nosotros podamos testificar y explicar a la gente quién es Jesús, cuánto los ama, lo que Él hizo en la cruz por ellos. Ayúdanos a estar listos a dar una respuesta por nuestra fe. Ayúdanos a pasar tiempo en las Escrituras, a conocerte más, Jesús. Y te pido por aquellos que aún no te conocen, Cristo, de que ellos también puedan recibir esta convicción de pecados, que se arrepientan y se vuelvan a ti, Jesús, y que en ti puedan recibir el perdón de pecados y la vida eterna. Gracias, Jesús. Haz tu voluntad en tu iglesia, en nuestras vidas. En tu nombre oramos, Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Que Dios los bendiga. Felicitaciones. Han terminado de estudiar todo un libro de la Biblia. Y el segundo ya conmigo al menos. Vamos a continuar con el libro de Romanos. Así que abróchense los cinturones y nos vemos la próxima semana. ¿Ok? Más bien no está planeado como anunciarlos, pero igual vamos a ir al evento de Franklin Graham, aquí al Estadio Nacional. Así que vamos a ir, creo que a las 2:30. Ok, 2:30. Así que vamos a estar ahí. Si no pueden ir también, oren por ese evento, hermanos, para que la gente pueda ir. Como hemos estado leyendo, la gente necesita de Cristo y hay una oportunidad aquí para que la gente pueda ir y escuchar el Evangelio. Amén. Que Dios los bendiga. Hasta luego.